Buenas noches a todos. Nos encontramos en esta tarde del jueves. Como todos los jueves, nos reunimos en la parroquia de la Medida Milagrosa a hacer la oración de la Lectio Divina, la lectura orante de la Palabra de Dios. Solemos reunirnos para reflexionar el pasaje del Evangelio del domingo siguiente. En esta ocasión, el domingo que viene es el 29 de marzo, y estaremos cerrando el tiempo de la Cuaresma, al menos en los domingos en lo que corresponde. Es el quinto domingo de la Cuaresma y es el Evangelio según San Juan. Voy a invitar a quienes hoy nos acompañan, ojalá tengan su Sagrada Escritura a la mano, y si no, bueno, cuando tengan oportunidad, el capítulo que vamos a estar reflexionando es el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración que suelo hacer para iniciar nuestra oración de la Lectio Divina es una adaptación del capítulo 1, versículos 10 al 14 del Evangelio de Juan. Es el prólogo del Evangelio de Juan. Si quieren, vayan siguiéndome con su mente, con su corazón. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios, por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén. Voy a invitarles a escuchar un canto interpretado por un grupo que se llama Misión País. El canto se titula precisamente Lázaro. Vamos a prestarle atención a esta letra, a este canto. Jesús, el camino era pesado. Jesús, por el viaje te has cansado. Sin embargo, no te importó y estás aquí. Jesús, he salido a tu encuentro, te esperaba con el corazón despierto, pero es tarde, para mí se pasó el tiempo. ¿Crees en mí?, me preguntaste, y tu mirada se clavó en mis ojos. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Te entrego todo mi corazón. Lo que me duele, lo que te hiere, lo frágil que soy. Te conmoviste por mí, me libraste, Señor, porque me viste solo en mi noche, en mi dolor. Te entrego todo mi corazón. Lo que me
si tú eres Dios, vivo por ti. Muy bien, la oración de la Lectio Divina, aunque hay distintas modalidades, en general podemos pensar que tiene 4 pasos. El primer paso en la Lectio Divina es leer. Se trata de hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, en un momento más haremos la lectura de este episodio un poco largo. Les pido paciencia. Es el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 45, así que es toda una gran escena. Después de leer, la segunda parte de la Lectio Divina es profundizar, es rumiar, es reflexionar. ¿Qué le dijo a la gente para la cual fue escrito este pasaje del Evangelio? Pero también qué nos dice a nosotros en nuestro contexto, en nuestras circunstancias. En tercer lugar, es orar. Una vez que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos tratado de comprender su contexto, sus circunstancias, para la gente a la que fue escrita y para nosotros en nuestra actualidad, ¿qué me hace responderle a Dios? La oración es un diálogo, es una respuesta. Dios me habla a través de la Sagrada Escritura y me pide a mí plantearle preguntas, respuestas. Y el cuarto paso quizá no se realiza en este espacio, en este momento. El cuarto paso es actuar. Esa palabra que hemos leído, que hemos reflexionado, que hemos orado, nos pide convertirla en vida, hacerla acciones, hacerla actitudes. Entonces, estos son los 4 pasos que vamos a ir siguiendo en este momento de oración de la Lectio Divina. Quisiera, antes de leer el pasaje que corresponde a este domingo, breve, rapidísimamente, hacer un recuento. Este domingo nos encontraremos con el 5.º domingo de la Cuaresma y llevamos entonces un camino, un proceso, un itinerario. El primer domingo de la Cuaresma nos recordaba el pasaje de las tentaciones en el desierto. A Jesús se le presentan 3 maneras, 3 modalidades de ser Mesías, de ser el Salvador del mundo. 3 maneras que ofrece el mundo, que ofrece la sociedad de todos los tiempos, antes de Jesús, antes de su encarnación, en el momento histórico en el que Jesús vive y se encarna y hasta la actualidad. Recordemos rapidísimamente las 3 tentaciones en el desierto, después de 40 días, a propósito de la cuarentena. Después de 40 días Jesús tiene hambre y se le presenta, mira, ahí hay unas piedras, conviértelas en pan. Es decir, satisface necesidades, satisface caprichos y verás que la gente cree en ti. Jesús insiste, no solo del pan vive el hombre, también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, la segunda modalidad, invitación a ser Mesías era, lo lleva a lo alto del templo de Jerusalén, en la ciudad santa, en el templo, en el lugar santo, y le dice, arrójate, aviéntate. Total, si eres hijo de Dios, Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Fíjense cómo incluso había una manipulación de la Sagrada Escritura, de lo sagrado, es decir, de buscar lo extraordinario. ¿Quieres que la gente crea en ti, Jesús? Que te acepte como Mesías,
haz cosas extraordinarias. Jesús insiste, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, estamos pasando por circunstancias complejas y en ello quiero reconocer la presencia de Dios. La tercera tentación era, el maligno se lo lleva a lo alto de una montaña y le muestra todos los reinos y le dice, todo eso será tuyo si te postras y me adoras. Jesús dice, no, solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, el primer domingo de la Cuaresma se nos ofrece una posibilidad de afrontar el mundo con dominio, de afrontar el mundo como alguien que es un conquistador. Y Jesús dice, por ahí no quiero caminar. El segundo domingo de la Cuaresma era el pasaje de la transfiguración. Jesús dice entonces, en primer lugar, por ahí no quiero caminar. Ok, entonces, ¿por dónde? En el pasaje de la transfiguración, Jesús lleva a lo alto de una montaña, también a una montaña, a tres de los discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago. Y a ellos les va a insistir, ustedes, una vez que pasen por estas circunstancias, serán quienes confirmen a sus hermanos en la fe. Necesito que entiendan que vale la pena el camino que voy a elegir. Y allá en lo alto de la montaña se encuentra con dos personajes grandísimos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Es decir, la ley y los profetas. Dos de los grandes personajes que han sido líderes del pueblo en contextos muy adversos. Una y otra vez a Moisés le reclama el pueblo. ¿Para qué nos sacas de Egipto? Nos enfrentamos al Mar Rojo, tenemos sed, tenemos hambre, tenemos calor, nos envía el maná, ya nos cansamos de comer pan, ahora queremos carne, o sea, todo. El pobre Moisés, hay un momento en el que le llega a decir a Dios, yo ya no quiero jugarle a esto, ya me rendí, ya me siento cansado. Diosito, si es posible, ya mejor llévame. Y sin embargo Dios le dice a Moisés, no, Moisés, todavía no. El otro personaje, Elías, también, un profeta con una personalidad de fuego, perseguido a muerte, han asesinado a todos sus compañeros profetas y solo queda él. Llega un momento también en el que él dice, yo ya no quiero saber nada, Señor, ya llévame, mejor hasta aquí. Y sin embargo Dios le dice, todavía no a Elías. Tu discípulo Eliseo surgirá con él toda una nueva legión, toda una nueva escuela de profetas. Habían desaparecido todos, solo quedaba Elías, reclutará a Eliseo y con él surgirá una nueva escuela de profetismo. Entonces, fíjense que a propósito, segundo domingo de la Cuaresma, la transfiguración es, necesitamos que nuestro rostro, como el de Jesús, muestre el rostro de Dios. Que en medio de las circunstancias adversas podamos reconocer el paso de Dios en nuestra vida. Tercer domingo de la Cuaresma teníamos el episodio de la Samaritana. Y entonces había un acontecimiento ahí sorprendente, llamativo, porque una mujer que no pertenece a lo más nuclear del pueblo elegido, le dice, Jesús se siente confrontado con ella, o mejor dicho, confronta su vida. Ella dice, hay alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. Hay alguien que me muestra que hay una manera distinta de poder vivir. Ella se mostraba un poquito a la defensiva, pero va bajando poco a poco la guardia. Y corre a su gente, corre a su casa a decirles, alguien me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Vayan también ustedes a encontrarse con él, a lo mejor les ayuda a ver su historia y les ayuda a verla de una manera diferente. Los samaritanos, que política e históricamente estaban alejados de los judíos, pertenecían a un mismo origen, pero estaban divididos y separados. Van y le dicen, quédate con nosotros, necesitamos tu persona, tu vida, tu forma de vivir, a lo mejor eso transforma nuestra vida. Se abría ahí ya una posibilidad entonces para que el Salvador se haga presente en nuestra vida, pero nos va a transfigurar, nos va a transformar. El cuarto domingo de la Cuaresma, hace una semana, el pasaje del Evangelio era un ciego de nacimiento. Y curioso porque no era alguien con un nombre en concreto, es decir, el evangelista nos está proponiendo este modelo para que cada uno de nosotros nos sintamos referidos en él. Representa a la sociedad, representa al mundo, no sabe ver, no sabe reconocer lo valioso. Y Jesús se le hace presente y le ofrece recuperar su persona, su historia, su vida, le devuelve la vista. Y hay un tema de identidad, porque no solo él está ciego, sino ahora la gente que le rodea, los vecinos, los líderes,
su misma familia no lo reconoce, no cree que de verdad pueda haber recuperado la vida, la vista, y entonces vivir de una manera diferente. Curiosamente, el Evangelio decía que quede expulsado de la comunidad, porque ahora se le ofrece una forma de vivir distinta en Jesús. Y cuando ha sido expulsado, justo cuando ha sido expulsado de la comunidad, Jesús se vuelve a hacer presente y le dice: oye, ¿crees en el Hijo de Dios? El ciego no se había alcanzado a dar cuenta quién era el que lo había curado. Pues dime quién es para poder creer en él. Jesús le dice: soy yo, es con el que estás hablando. Cuando el ciego lo reconoce, se postra a sus pies y lo adora. Creo, Señor. Fíjense cómo entonces venimos revisando y haciendo un camino. Las tentaciones en el desierto, el modelo de vida que ofrece el mundo, la transfiguración, el modo de vivir de Jesús, la samaritana, es necesario hacer una revisión de vida, el ciego de nacimiento. En realidad no hemos logrado aprender a vivir, no sabemos vivir, y mientras no reconozcamos eso, no hay manera de cambio. Este quinto domingo de la Cuaresma nos ofrece prácticamente el cierre de esa preparación. Es posible recuperar la vida. ¿Puedes? ¿Quieres recuperar la vida? ¿Necesitas volver a vivir? Es el pasaje que vamos a escuchar. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos desde el 1 al 45. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje: Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía 2 días en el lugar. Después dice a los discípulos: vamos a volver a Judea. Le dice a los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿no tiene el día 12 horas? Quien camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Quien camina de noche tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Contestaron los discípulos: Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, que significa mellizo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, se fue. Llamó en privado a su hermana María y le dijo: el Maestro está aquí y te llama. Al oírlo, se levantó rápidamente y se dirigió hacia él. Jesús no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde lo encontró Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, al ver que María se levantaba de repente y salía, fueron detrás de ella, pensando que iba al sepulcro a llorar ahí.
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció por dentro y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Le dicen: ven, Señor, y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían: el que abrió los ojos al ciego no pudo impedir que éste muriera. Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra delante. Jesús dijo: retiren la piedra. Le dice Marta, la hermana del difunto: Señor, huele mal, ya lleva 4 días muerto. Le contesta Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal de ahí. Salió el muerto con los pies y las manos sujetas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, decíamos que la lección divina implica 4 pasos. El primero de ellos es leer, el segundo es reflexionar, el tercero es orar y el cuarto es actuar. Hemos escuchado un pasaje bastante complejo, bastante largo, de la palabra de Dios, del Evangelio de Juan. Fíjense lo que nos sitúa. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, más o menos es la mitad de este Evangelio. El Evangelio tiene 21 capítulos, vamos a la mitad de la historia. Y en esta mitad de la historia, el evangelista está poniendo un acontecimiento claro. La vida de Jesús va a ser antes de la resurrección de Lázaro y después de la resurrección de Lázaro. Nos está anunciando lo que Él va a pasar. Fíjense los personajes. Nos ha dicho ya que Jesús se ha conflictuado, se ha confrontado con los fariseos, con las autoridades del pueblo judío, por su manera de querer vivir el encuentro con Dios y de invitar a otras personas a vivir el encuentro con Dios. Lo decía con la samaritana: en espíritu y en verdad. Lo importante no es solo el espacio físico, lo importante no es solo las formas rituales, sino es en espíritu y en verdad. Donde te encuentres, en el templo, en tu casa, en la escuela, en la calle, donde quiera que te encuentres, Dios sale ahí, Dios viene a tu encuentro. Y nos presenta entonces a Jesús con los discípulos realizando justamente la acción de comunicar el Evangelio con palabras y con acciones. Pero están tratando ahorita de guardar distancia de Jerusalén, de Tierra Santa. Y nos dice que corren a decirle un mensaje. Fíjense la familia que presenta: Lázaro, Marta y María. 3 amigos de Jesús, muy cercanos, muy profundos. Algunas traducciones ponen ahí a Lázaro como el discípulo al que ama Jesús. Acuérdense que el Evangelio de Juan es el discípulo amado, el Evangelio del discípulo amado. Y entonces está mostrándonos ahí a alguien que es también ese discípulo amado. Marta y María, 2 personas que conocen a Jesús, que seguramente lo reciben cuando va a Jerusalén, no solo individualmente, sino en colectivo con sus discípulos. O sea, son gente que se brinda a Jesús, son gente que Él aprecia verdaderamente y que lo aprecian a Él. Y le van a decir:
Lázaro, tu amigo, está muy enfermo. Fíjense como la petición no es, oye, ven, regrésate y aquí te queremos tener. Simplemente es, queremos que estés al tanto de que aquel al que tú amas, aquel al que tú aprecias, está en una situación delicada de vida. En muchos momentos el Evangelio insiste. Cuando fue la curación del ciego la semana pasada, también los discípulos le preguntaban a Jesús, oye, ¿por qué este está enfermo? ¿Por qué tiene este problema? ¿Por qué esta problemática? ¿Por qué esta crisis? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Y Jesús ya había dicho, e insiste en otros momentos, esta enfermedad no es un castigo de Dios. Se va a manifestar a través de ella la gloria de Dios. Está puesta esta circunstancia para mostrar la acción de Dios. Y eso es lo que está diciendo ahora también con este acontecimiento con Lázaro. Está enfermo, sí, pero esta enfermedad no terminará en un olvido total. Esta enfermedad va a permitir que se muestre el amor, la misericordia, la gracia y la acción de Dios. Y entonces les dice, todavía no puedo ir. Fíjense la respuesta de Jesús. Algunos de nosotros diríamos, bueno, por eso uno deja de creer. Necesito que ahorita ya Dios transforme lo que está ocurriendo. Necesito que ya nos saque. Todos queremos ya salir, por favor. Queremos volver a nuestra vida cotidiana. Y sin embargo Jesús dice, todavía no es el momento. Y se queda ahí voluntaria, conscientemente, unos días más. Seguramente que ese mismo día la enfermedad de Lázaro se agravó. Si hacemos cuentas, dice, cuando llega ya con Marta y con María, lleva ahí 3-4 días, así que seguro que ya huele muy mal. Fíjense cómo entonces nos está diciendo que la acción de Dios a veces se retrasa, no actúa como nosotros quisiéramos que actuara. Es curioso porque de hecho los discípulos le están también reclamando a Jesús. Cuando Él por fin decide, ahora sí vamos a Jerusalén, es hora de volver a Judea, los discípulos le recuerdan, maestro, ¿te acuerdas que te andan buscando, que estás en riesgo, que estás en peligro? Acuérdense de las tentaciones en el desierto, cuando Jesús les dice, soy el Mesías, es verdad, pero el Mesías tiene que ir a Jerusalén y en Jerusalén va a ser crucificado. Recuerden que Pedro había jalado aparte a Jesús. No, Señor, no hagas eso, porque si haces eso te expones, la gente no te va a seguir, no te va a apreciar, no va a creer en ti. No les digas que vienen problemas, Señor, diles que todo va a estar bien. Recordemos las tentaciones en el desierto. Ahí hay piedras, conviértelas en pan. Arrójate de lo alto del templo. Si te postras y me adoras, si los obligas te van a creer. Jesús no quiere hacer nada de eso. Necesita que voluntariamente reconozcamos la acción de Dios. Está diciendo, ahora es tiempo de ir a Jerusalén. Y les está diciendo, tenemos que ir a ver a Lázaro, voy a despertarlo de su sueño. Los discípulos lo atribuyen, pues si está dormido, pues no pasa nada. Jesús le dice, no, es que sí murió, pero la acción de Dios se va a hacer presente, incluso a través de esto. Fíjense cómo nos presenta a Tomás, el que más adelante va a decir, más allá en la resurrección, si yo no veo, si yo no meto mis dedos en su llaga, no creeré. Es el que hoy está también tomando la palabra y diciendo, Jesús, si vamos a Jerusalén, vamos a correr peligro, vamos a correr riesgo, pero Jesús dice, es necesario correr ese riesgo e ir. Lázaro lo vale. Recordemos, Lázaro está representándonos a nosotros, de tal manera que está diciendo, tu vida, tus circunstancias, tú lo vales. Necesito ir ahí a tu encuentro, pero justamente cuando parecería que ya no hay esperanza, cuando parecería que el tiempo se ha acabado, ahí es donde llegaré. Y Tomás dice, ok, vamos entonces también a morir con él. Hay una especie de reclamo ahí. Sé que si vamos nos vamos a meter en problemas. Bueno, yo no quisiera ir, pero está bien, Jesús, dices que vayamos, ok, vamos y nos vamos a meter en problemas. Fíjense cómo nos dice, haz el camino, Jesús. Llegan finalmente. Cuando llegan, nos presenta ahí a las otras dos hermanas, a Marta y María. Recordemos que en otro pasaje del Evangelio van a presentar a Marta como aquella que trabaja, incansable. Y a María como aquella que sabe estar atenta. Recordemos que como cristianos, como católicos, no podemos elegir o uno o lo otro. Necesitamos ambas actitudes. El servicio tan afable, tan directo, tan comprometido de Marta, pero la atención y en ese sentido la disposición que tiene María. Fíjense cómo una vez más en este pasaje
salen esas dos personalidades de Marta y de María. Marta sale corriendo, va al encuentro de Jesús. Fíjense qué hermosa escena, porque Jesús está dirigiéndose, pero Marta completa esa experiencia de encuentro. No quiero que seas solo tú el que viene a mi encuentro, Señor. Yo quiero encontrarte a mitad del camino. Jesús ha hecho más de la mitad del camino, pero quiero hacer lo que esté a mi alcance. Y entonces Marta sale al encuentro. Fíjense cómo la expresión podría sonar de repente un poquito de reclamo, pero también podemos alcanzar a notar certeza, certidumbre, confianza, fe de parte de Marta. Señor, estoy seguro que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún, ahora, tengo confianza en que Dios te escuche. Tengo confianza en que lo que tú digas, en lo que tú hagas, será lo mejor. No le está diciendo, ve, obsérvalo, no le está diciendo, ve y sácalo, no le está diciendo, ve y levántalo. Marta no le está dictando a Jesús, al Señor, lo que tiene que hacer. Sé que lo que venga de parte de ti será lo mejor. ¿Qué vendrá? No lo sé, pero confío en ti. Se dirigen justamente hacia la casa. Jesús le dice que va a devolver, que va a darle vida a Lázaro. Marta le dice, sí, Señor, yo sé que tú resucitarás a todos el último día. Jesús dice, no solo el último día. La resurrección, recordemos, lo va insistiendo en muchos momentos de la vida pública de Jesús, es poner en pie, es levantar. Cuando ha devuelto la dignidad, cuando ha devuelto la identidad a cada persona, ya lo veíamos con la samaritana, ya lo veíamos con el ciego de nacimiento, con cada uno de los apóstoles, de los discípulos, está diciendo, tu vida, tu persona es valiosa. Necesitamos ponerla nuevamente para que con ella demos vida a otros. Resucitar es volverse entonces a presentar, volverse a ser vivo, volverse a ser presente. Jesús se va a hacer presente con su espíritu en los discípulos. Está diciendo, pero no solo estoy hablando de más allá, de después, sino ahora. La vida de Lázaro ha valido la pena y todavía vale. Necesitamos recuperarla en ustedes. Jesús le insiste entonces a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun cuando su ciclo de vida haya concluido, sigue presente, sigue dando vida, sigue dando aliento y esperanza a otros. Es interesantísimo la respuesta de Marta. Creo, Señor. Yo creo que tú eres el que habría de venir. Tú eres el Mesías. Fíjense cómo hay no solamente una expresión verbal, sino una actitud. Y se dirigen a la casa. Va Marta por María. Recordemos que la experiencia de encuentro con Dios tiene que ser de contagio con otros. Tiene que ser de avisarle a otro. Y va por su hermana. Y va y le dice, qué hermosa escena. El maestro ha llegado y te llama. Ve al encuentro con él. Y nos dice que María, la otra hermana, sale corriendo. Qué hermosa escena. Va también al encuentro de Jesús. Incluso es curioso porque la sociedad, la cultura, fíjense, los judíos que estaban ahí piensan que la pobrecita quizá está en un ataque de crisis, está en un ataque de ansiedad. Seguramente se va a ir al sepulcro a llorarle a su hermano. Es decir, se confronta la esperanza con la desesperación. Ellos piensan que está en un ataque de desesperación. Ya no tiene nada más que hacer, seguro va a ir a llorar al sepulcro. Y sin embargo, María va al encuentro de Jesús. Ya lo hizo Marta, ahora lo va a hacer María. Y la petición pareciera el reclamo, la expresión es la misma de su hermana. Estoy seguro que si tú hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la vida de nosotros, pues Jesús, la palabra, su presencia, su espíritu no está. ¿En qué momentos, en qué circunstancias, bajo qué actitudes apagamos la presencia de Dios? No dejamos que se haga manifiesta. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Nos dice que Jesús se conmueve internamente. Ve a María llorar, ve a los judíos que están con ella llorando, y es de las pocas escenas que nos ponen a Jesús con lágrimas en los ojos, y nos dice que llora. Y la gente que va está diciendo, caray, cuánto de verdad apreciaba a Lázaro.
pero viene también el reclamo. Y si tanto lo quería, ¿por qué lo dejó pasar por esto? Si de verdad Dios existe, si de verdad Dios me ama, ¿por qué me permite pasar por esto? ¿Acaso no éramos amigos? ¿Acaso no estabas conmigo? ¿Por qué entonces vivimos esta situación? ¿Por qué me estás permitiendo pasar algo que no quiero pasar? Y nos dice que entonces hay quienes están reclamando, si de verdad lo quería, aquel que le pudo devolver la vista al ciego de nacimiento, no podía evitar que éste muriera. Fíjense cómo nos está diciendo algo tremendo para este contexto que estamos viviendo. De verdad pareciera que la vida eligió este camino de Cuaresma para vivir estos días que estamos pasando. Aun cuando el Señor nos ama, aun cuando el Señor nos acompaña, eso no implica que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener enfermedades, que no va a haber desengaños, desilusiones. Seguimos siendo frágiles, seguimos siendo humanos. Y a partir de esa humanidad que celebrábamos apenas hace unos días con el misterio de la Encarnación, la fiesta de la Anunciación, Jesús participa de esa misma humanidad. Nos dice que se dirigen entonces al sepulcro. Es decir, se han cerrado todas las esperanzas, todas las oportunidades se han cerrado. Marta, que ya acababa de hacer una declaración de fe a Jesús, creo que tú eres el que habría de venir, le insiste. Sin embargo, Señor, ya lleva ahí 3 días. Sin embargo, esto no sé si va a cambiar. Recordemos, las tentaciones en el desierto es el pan de cada día. Eso es lo que vivimos, esa es la manera de vivir. La transfiguración, híjoles, qué difícil que se transfigure en nosotros. El episodio, el acontecimiento de la samaritana me ha dicho todo lo que he hecho. Estamos cerrados. La samaritana al principio, recordemos, estaba en guardia con Jesús. No se dejaba tocar la mente, el corazón, su proyecto de vida. No quería. El ciego de nacimiento se enfrenta a que nadie le cree, a que todos dicen, este no puede cambiar, ya vivió de una manera y no puede ser de otra. Quizá en medio de esta situación nosotros también decimos, bueno, pues, ¿qué nos toca? ¿Cerrar? ¿Ir cerrando cosas, ir cerrando espacios, ir cerrando la vida? Nos está invitando también a un resucitar, a un cambiar de vida, a un volver a los criterios de Jesús. Fíjense cómo Jesús insiste, quiten la piedra del sepulcro. Es necesario abrir. No me imagino cómo le haría. Y sin embargo, ahí, en ese momento en el que toda ilusión, toda esperanza está adversa, nos dice que Jesús manifiesta su confianza en Dios Padre. Y eleva la vista a los cielos y le dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Sé que estás conmigo en cada momento, en las buenas, en las malas, en la alegría, en la tristeza, en el éxito, en el fracaso. Sé que ahí estás conmigo. Si he dicho esto, no es porque no crea que tú estás conmigo, sino para que los que están conmigo sepan que tú estás aquí. Sepan que tú haces lo que te corresponde, pero que nos invitas a hacer cada uno lo que nos corresponde también. Y después de ese acto de confianza, de certeza en Dios, grita al sepulcro, a la sociedad que estaba muerta, que vivía pero que ya no vive, y que quizá era lo que nos estaba ocurriendo. En el día a día vivimos, pero ya no estamos realmente descubriendo nuestra vocación, nuestra llamada, el sentido de nuestra vida. A veces no tenemos tiempo para compartir con los demás. Y es ahí donde le dice, sal de ahí, Lázaro. Y es tremendo que nos dice que Lázaro sale. Vuelve. Fíjense lo que nos prepara este camino, este itinerario de la Cuaresma. Nos dirigimos con este 5.º domingo de la Cuaresma todavía a lo más fuerte, a lo más importante. Celebraremos la Semana Santa. Y vaya contexto en el que vamos a vivir la Semana Santa, seguramente a puerta cerrada, con Lázaro, a puerta cerrada, con una piedra puesta ahí. Y en ese contexto que a lo mejor nos dice, pues, ¿qué Semana Santa va a ser esa? Ahí, ojalá nos diga, ahora sí sal de ahí, ahora sí vive, ahora sí recupera tu persona, recupera la presencia de Dios en ti y devuélvesela a la sociedad. Nos encaminaremos entonces después de ese 5.º domingo de la Cuaresma, al Domingo de Ramos, a la Semana Santa y a la Vigilia Pascual de Resurrección. Fíjense lo que todavía se avecina. Es terrible y es tremendo porque el Evangelio de Juan va a insistir
que el hecho, la acción de recuperar la vida de Lázaro, va a ser una especie de intercambio. La vida de Jesús por la vida de Lázaro. Porque a partir de ahí celebrarán una comida, celebrarán una fiesta en la que Lázaro va a estar y los fariseos, dice el Evangelio de Juan, se van a determinar. Es necesario arrebatarle la vida ahora a Jesús y también a Lázaro. Lázaro es la comunidad que tiene que volver a vivir. Somos cada uno de nosotros. Después de este tiempo de nuestra cuarentena, después de ese tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos que dar también un motivo de esperanza, una alternativa de vida. Tenemos que mostrar que podemos vivir conforme al Maestro. Pero el Maestro va a dar su vida. Fíjense lo que nos está invitando San Juan a darnos cuenta. A la mitad de su relato evangélico nos está diciendo que Jesús va a dar su vida para que Lázaro viva. Lázaro vivirá y entonces Jesús va a tener que asumir que ahora Él es el que va a ser crucificado, ahora Él es el que le van a intentar arrebatar la vida. Y San Juan va a ser maravilloso cuando digan, no crean que me quitan la vida, yo la doy libremente. Estoy dispuesto a que Lázaro, a que Marta, a que María y a que cada uno de nosotros tengamos vida también. Hoy cada uno de nosotros necesitamos entonces poder plantearnos cómo voy viviendo estos días, de qué manera la ansiedad, el miedo, la tristeza, la preocupación, Señor, de repente me van ganando. No sabemos bien cuánto tiempo se alargue esta situación, no sabemos bien cuál va a ser nuestra actitud, cuál está siendo ya. Más o menos era la actitud que solía tener antes y ahora solo se está acentuando. Una actitud de bondad, una actitud de egoísmo, una actitud de cerrarme en mí, una actitud de abrirme hacia los otros, una actitud de buscar a otros a pesar de la presencia física, una actitud de decir, bueno, pues al fin si el otro no está, pues ya qué, pues yo conmigo y nada más. Hoy les invito a que hagamos un momento de silencio en nuestra persona, en nuestra vida. También nosotros le decimos al Señor, Señor, tu amigo, tu amiga, yo, Señor, al que tanto quieres, al que me has dicho que soy tu amado, me encuentro enfermo, no encuentro sentido de vida. Y parece que Jesús calla, y parece que Jesús espera. Él nos insiste, soy la resurrección y la vida. ¿Qué vida es la que quiero recibir? ¿Qué vida es la que quiero transmitir? Resurrección, otra vez, estamos llenos de películas de zombies. No es un muerto que se levanta y arrebata la vida al otro. Es aquel que se levanta para dar vida a los demás. Esa es la gran diferencia entre la resurrección cristiana y cualquier otro sentido de volver a la vida. Se levanta para dar vida a los demás. Voy a pedirle que nos acompañe con un arreglo musical, solo un tema musical. Vamos, les decía, al tercer momento de la lección divina. ¿Qué te hace decirle a Dios? ¿Qué te hace agradecer? ¿Qué te hace pedir? ¿Qué te hace ofrecer?
Señor, te agradezco que en estos días que hemos transcurrido de esta cuarentena, de este encierro, no me he sentido solo, me he sentido acompañado por mis hermanos que están aquí en la parroquia. A veces no nos llevamos como quisiéramos, tratamos de hacerlo, pero a pesar de ello y en ello mismo me siento acompañado por ti. Te agradezco por las personas de la parroquia que han estado cercanos a través de las redes sociales, a través de los mensajes y llamadas, a través de su apoyo también, de su ayuda. Nos has hecho sentir que caminas con nosotros, te lo agradezco. Te pido que esta circunstancia que vamos viviendo me ayude a discernir, a crecer. Híjoles, esta experiencia, este vivir de una manera distinta, diferente, me muestra cosas de mí que a veces no quisiera reconocer, que no quisiera ver. Te pido que me ayudes a reconocerlas, a trabajarlas. Te ofrezco eso. Te ofrezco mi persona para poder compartirte con los demás. Hacer ese esfuerzo de no solo pensar en mis necesidades, en mis problemáticas, sino abrirme a los problemas, a las necesidades de otros, escucharles, ante todo. Voy a invitarles a cada uno de ustedes, de nosotros, allí en su mente, en su corazón, ofrecerle, agradecer, pedir. Vamos a ir cerrando este momento de oración con las palabras que Jesús nos enseñó. Agradezco mucho a todos los que han estado en la transmisión en vivo con nosotros, de manera especial a Juan Carlos, que nos ha estado acompañando. Gracias, Juan. A Armando, nuestro diácono, que ha estado haciendo una gran labor de camarógrafo en estos días. Muchas gracias, Armando. A quienes están conectados, de verdad también muchas gracias. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga y acompañe siempre. Amén. A la distancia y a través de esta red social, que Dios les bendiga, cuídense mucho. Un abrazo fraterno. Hasta luego.
camino.